un edificio en llamas, un bombero que perdió la vida y un encuentro con Jesús en la eternidad. Lo que Él reveló sobre este mes de noviembre puede sacudir tu fe o, quién sabe, fortalecerla como nunca antes. Prepárate para escuchar la impresionante historia de Miguel, que cruzó la frontera entre la vida y la muerte. Mi nombre es Miguel Oliveira, y hace 15 años soy bombero en la vibrante ciudad de São Paulo. Durante todos estos años, he enfrentado el desafío de entrar en edificios en llamas, rescatar personas de vehículos destruidos y atender a víctimas de desastres. En esta jornada, tuve la oportunidad de ser testigo tanto de los gestos más nobles como de los momentos más oscuros de la humanidad. He presenciado familias que en cuestión de minutos pierden todo lo que han construido. Al mismo tiempo, ya he sido testigo de verdaderos milagros al encontrar sobrevivientes en lugares donde la esperanza parecía haberse desvanecido. A lo largo de toda esta jornada, mi fe en Dios se ha manifestado de manera práctica, aunque siempre ha permanecido un tanto distante. Era un tipo de fe que surgía de la experiencia cotidiana de enfrentar la vida y la muerte, pero sin nunca realmente sumergirse en esa relación. El 28 de octubre de 2025, apenas 8 días atrás, todo se transformó para mí. Había algo en el aire que parecía diferente esa noche. Una sensación de aprensión se apoderó de mí, una emoción que no podía explicar. Nuestro batallón fue llamado para combatir un incendio en un conjunto habitacional en la zona este. Las primeras informaciones que recibimos indicaban que el fuego había comenzado en la planta baja y se había propagado rápidamente por los pisos superiores. Había informes de residentes atrapados en sus apartamentos. Cuando llegamos, las llamas ya habían tomado gran parte de la estructura. El calor era intenso, incluso a la distancia. Las sirenas, los gritos y el caos se entrelazaban, formando un escenario que formaba parte de nuestro cotidiano. Sin embargo, esa noche, todo parecía más amplificado, más urgente. Recuerdo observar el cielo mientras me ponía mi equipo de protección. Estaba sorprendentemente limpio, con estrellas brillantes, incluso frente a la contaminación lumínica de la ciudad. Nuestro equipo se organizó y se dividió para dar inicio al rescate. Mi compañero Lucas y yo recibimos la misión de investigar el tercer piso, donde surgieron informes de una familia que aún estaba atrapada. El comandante nos concedió solo unos minutos para esta tarea, ya que la estructura del edificio estaba comprometida y corría el riesgo de derrumbarse en cualquier momento. Adentrábamos el edificio, subiendo por las escaleras que ya habían sido parcialmente devoradas por las llamas. El calor era opresivo, incluso con nuestro equipo de protección. El humo denso hacía casi imposible ver más allá de unos pocos centímetros frente a nosotros. Utilizábamos la técnica estándar: mantener contacto con las paredes, garantizar una comunicación constante y realizar movimientos calculados. Al llegar al tercer piso, comenzamos la verificación de los apartamentos. En los dos primeros, encontramos espacios vacíos, donde las llamas ya se habían propagado, consumiendo los muebles y devorando las paredes. En el tercer apartamento, encontramos a una familia en apuros. Una madre y sus 2 niños pequeños estaban acurrucados en el baño, donde el humo aún no había invadido con toda su intensidad. Lucas asumió la responsabilidad de llevarlos hacia abajo, mientras yo me encargaba de verificar el último apartamento de ese piso. Fue en ese momento que todo comenzó a desmoronarse. Literalmente, escuché un estruendo ensordecedor y sentí el suelo bajo mis pies temblar violentamente. Parte del techo se derrumbó detrás de mí, bloqueando el camino por donde habíamos pasado. Intenté comunicarme por radio, pero solo escuché estática. Estaba solo, rodeado de llamas, y el oxígeno de mi tanque se estaba agotando rápidamente. Con esto en mente, decidí explorar el último apartamento antes de buscar una ruta alternativa de escape. La puerta estaba cerrada, pero cedió fácilmente a mi empujón. Para mi sorpresa, el humo dentro del ambiente era menos denso, algo inusual dado el estado caótico del resto del edificio. Con cautela, avancé por el corredor, llamando a cualquier persona que pudiera estar allí. Fue entonces cuando me encontré con algo que desafiaba toda la lógica
y el entrenamiento que había recibido. En el centro de la sala de aquel apartamento, donde las llamas devoraban las paredes y el techo comenzaba a desmoronarse, había una figura. Un hombre, parado serenamente en medio del caos, fijaba la mirada directamente en mí. Estaba allí, sin ningún equipo de protección, sin mostrar signos de pánico, como si el humo denso y el calor intenso no lo afectaran de ninguna manera. Mi primer impulso fue correr en su dirección para salvarlo, pero algo me hizo dudar. Había algo en la forma en que me miraba, una intensidad en su presencia que hizo que mi corazón se disparara de una manera que nada tenía que ver con la adrenalina del rescate. Cuando él extendió la mano en mi dirección, algo sorprendente sucedió. Las llamas a su alrededor parecían curvarse, alejándose, como si reconocieran y respetaran la fuerza que emanaba de él. «Miguel», dijo, con una voz clara y tranquila, como si estuviéramos conversando en un parque soleado, y no en un edificio a punto de derrumbarse. Se acercó a mí. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Y por qué no estaba tosiendo con todo ese humo? ¿Por qué su ropa no estaba chamuscada por el calor? Miles de preguntas surgieron en mi mente en un abrir y cerrar de ojos, pero mi cuerpo ya se movía hacia ella, como si fuera atraído por una fuerza invisible. «¿Quién eres tú?», logré preguntar con la voz ahogada por la máscara de oxígeno. «¿Sabes quién soy?». Él respondió, manteniendo la mano extendida, y de alguna manera ya lo sabía. Una certeza inexplicable invadió mi ser. Era Jesucristo, allí, en el corazón de aquel caos, llamando por mí. En ese instante, escuché un estruendo ensordecedor. El techo comenzó a desmoronarse, y un bloque de concreto, acompañado de vigas de metal, venía en mi dirección. Instintivamente, levanté los brazos en un gesto de protección. Pero, en el fondo, sabía que era en vano. Ese peso parecía a punto de aplastarme instantáneamente. En el último segundo, extendí la mano y logré agarrarlo. Fue como si un interruptor se hubiera apagado. El dolor que sentí cuando la viga me golpeó fue indescriptible, abrumador y total. Pero sorprendentemente, duró solo un instante. De repente, un profundo silencio se apoderó del ambiente. El rugido de las llamas, el estruendo de la estructura desmoronándose y los gritos lejanos se silenciaron, como si el tiempo se hubiera detenido. Abrí los ojos, sin darme cuenta de que los había cerrado, y me vi flotando sobre esa escena caótica. Podía ver mi propio cuerpo atrapado entre los escombros. La sangre escurría de mi cabeza, y mi equipo de protección estaba parcialmente destruido. Mientras tanto, mis compañeros bomberos entraban en el edificio, gritando mi nombre, desesperados por llegar hasta mí. Yo veía la expresión de desesperación en el rostro de Lucas cuando finalmente me encontraron. Sin embargo, lo más curioso era que no sentía miedo. No había dolor, solo una extraña sensación de separación, como si estuviera viendo una película en la que uno de los personajes, por casualidad, tenía mi nombre y mi rostro. Había una serenidad indescriptible, una paz que escapaba a las palabras humanas. Y, de repente, percibí una luz. No era como los haces de los focos de emergencia que utilizábamos durante los rescates, ni se asemejaba a las llamas de un incendio. Era una luz intensa, casi celestial, que parecía irradiar de todos los rincones al mismo tiempo. Una luz que, en lugar de deslumbrar, acariciaba los ojos y penetraba en las profundidades de mi alma. La mano de Jesús aún sostenía la mía, conduciéndome lejos de aquella escena de destrucción, hacia aquella luz resplandeciente. No estábamos exactamente caminando. Era más como si estuviéramos deslizándonos, como si la gravedad hubiera perdido su poder sobre nosotros. Miguel habló de nuevo, y su voz reverberó no solo en mis oídos, sino en todo mi ser. Tengo algo muy importante que compartir contigo. El entorno a nuestro alrededor se ha transformado completamente. El edificio en llamas, mis compañeros bomberos y mi cuerpo atrapado entre los escombros, todo eso se deshizo. Ahora nos encontramos en un lugar de belleza indescriptible. No eran calles de oro,
como muchos suelen describir el cielo. Era algo mucho más encantador, un jardín infinito, repleto de colores que desafían nuestra imaginación, que no existen en nuestra realidad terrenal. La atmósfera a su alrededor parecía cantar, vibrando en una armonía perfecta que envolvía todo con una sensación de paz y belleza indescriptibles. La primera cosa que percibí fue la paz. No esa paz pasajera que experimentamos después de un rescate exitoso, ni la tranquilidad de un día libre tras largas y agotadoras jornadas. Era una paz profunda y absoluta, que se infiltraba en cada partícula de mi ser. Una paz tan profunda que hacía que todos los momentos de tranquilidad que ya viví en la tierra parecieran meras agitaciones en comparación. A nuestro alrededor se erguían lo que parecían ser estructuras, similares a edificios, pero nada que yo hubiera visto antes. Parecían seres perfectos, emanando una luz propia, como si fueran translúcidos y brillantes. Los jardines alrededor florecían en colores que no tienen nombre, tonalidades que parecían poseer profundidades y dimensiones más allá de nuestra comprensión terrenal. Sin embargo, lo que más me tocó fue su presencia. La sensación era abrumadora, ser plenamente conocido, comprendido y amado exactamente como era. No se trataba de ser amado a pesar de mis fallas, sino en medio de ellas. Cada error que cometí, cada instante en que me sentí inadecuado, ya fuera como bombero, hijo, amigo o hombre de fe, todo eso se desvanecía ante aquel amor inmenso. Jesús estaba delante de mí. No se parecía exactamente a las imágenes que solemos ver en las iglesias o en los libros religiosos, pero no había la menor duda sobre su identidad. Sus ojos eran como abismos de sabiduría y misericordia, reflejando un conocimiento que parecía tener respuestas para todas las preguntas que ya hice o que jamás me atrevería a formular. Cuando él me miraba, me sentía como si fuera transparente, completamente expuesta. Cada secreto, cada duda, cada vergüenza que intentaba esconder se volvía visible. Sin embargo, en lugar de encontrar juicio o condena, lo que percibí en esa mirada fue una profunda aceptación. Mi hijo, él comenzó, su voz impregnada de peso, propósito y una profunda compasión. Te traje aquí porque eventos significativos están a punto de ocurrir y mi pueblo necesita comprender su importancia. Noviembre de 2025 marca un momento crucial. El mundo que conoces está a punto de pasar por pruebas que revelarán los cimientos sobre los cuales las personas han edificado sus vidas. Es esencial que estés atento a lo que se aproxima. Es fundamental que abras los ojos y veas, no con miedo, sino con la verdad que trae esperanza y con la claridad que surge al comprender lo que está por venir. El ambiente a nuestro alrededor ha comenzado a transformarse. El hermoso jardín que antes existía se deshizo, y de repente me vi ante visiones inesperadas. No eran meras imágenes o videos, eran experiencias profundas en las que vivenciaba y comprendía, con cada fibra de mi ser, lo que estaba a punto de desarrollarse. La primera visión que tuve fue nombrada por Jesús como la caída de la falsa seguridad. Él tomó mi mano y me condujo por un laberinto fascinante de sistemas financieros y estructuras económicas. Me reveló las intrincadas redes de comercio, crédito e inversión que sustentan la vida de miles de millones de personas alrededor del mundo. Cada detalle era una pieza fundamental en la construcción de las historias y de los viajes que moldean nuestras existencias. Bancos, mercados de acciones, monedas digitales, NFTs y criptomonedas. Estas son las redes invisibles de confianza que sustentan la civilización moderna. Son elementos que las personas creen que proporcionan seguridad, los sistemas en los que depositan la esperanza para el futuro de sus hijos. Pero, al mirar, lograba ver más allá de la superficie. Veía los cimientos, y estaban comprometidos. Grietas profundas se extendían, como las que surgen en una estructura después de un terremoto, donde las fisuras se propagan pero el edificio aún se mantiene en pie. Jesús me reveló cómo la deuda se convirtió en algo tan común que nadie la cuestiona más.
Las personas están convencidas de que el crecimiento infinito es una realidad posible. Las naciones contraen préstamos como si no hubiera un día en que todo tuviera que ser saldado. Las empresas buscan apalancarse a niveles inimaginables, todo en nombre de la búsqueda incesante de ganancias trimestrales. Y nosotros, personas comunes como yo y tú, hemos sido condicionados a creer que contraer deudas exorbitantes es algo normal e incluso inteligente. Jesús me reveló cómo el concepto de riesgo y el apalancamiento están entrelazados de tal manera que, en realidad, nadie comprende plenamente lo que está en juego. Son capas de abstracciones sobre otras abstracciones, apuestas sobre apuestas, modelos matemáticos que ningún ser humano puede entender por completo. Es como observar a alguien vivir en una casa, sin darse cuenta de que su fundación está hecha de arena. Me acordé de su propia parábola sobre los dos constructores. Con un tono de profunda tristeza, Jesús respondió: «Exactamente. Sabía que, en noviembre, una de las grietas se volvería tan grande que nadie podría ignorarla. Y, quién sabe, no será todo el edificio el que se desmoronará. Puede que una corrección de mercado sorprenda a todos. O quién sabe, una falla en las monedas digitales que haga que las personas pierdan, de repente, el acceso a sus ahorros de toda una vida. También es posible que una revelación sobre corrupción institucional sacuda la confianza pública de manera devastadora. Una serie de fallos en sistemas interconectados puede generar un verdadero pánico. Lo que antes parecía sólido, en lo que las personas depositaban su confianza y sobre lo cual construyeron su sentido de seguridad, ahora se revela inestable. ¿Esto es un castigo?, pregunté, la curiosidad mezclada con un leve temor. Él entonces respondió con calma: «No, en realidad, es la realidad imponiéndose sobre la ilusión. No se puede edificar algo nuevo y verdadero sobre una base podrida. A veces, es necesario que la falsa seguridad se desmorone, para que lo que realmente es fuerte pueda surgir». En esa visión, presencié un escenario de pánico. Las pantallas mostraban la caída vertiginosa de los mercados de acciones, mientras las personas corrían hacia los bancos, formando largas filas de desesperación en el intento de acceder a su dinero. Las familias se reunían, discutiendo frenéticamente sobre qué hacer ante la crisis. Algunas personas estaban perdiendo completamente la razón debido a sus pérdidas. Sin embargo, la escena pronto se transformó, y vi a otras personas, diferentes de las anteriores. Esas eran aquellas que no habían puesto toda su confianza en sistemas materiales. Había personas que habían edificado sus vidas con base en principios sólidos, priorizando la integridad en lugar de bienes materiales, y valorando las relaciones en detrimento de la mera acumulación de riqueza. Aunque demostraran preocupación por los acontecimientos a su alrededor, no se mostraban indiferentes. Aún así, no estaban devastadas. Parecían personas que esperaban este momento, preparándose en sus corazones y en sus vidas. Ellas simplificaron sus rutinas, disminuyeron sus dependencias y construyeron una verdadera comunidad. Aunque habían acumulado algunos recursos, lo más importante era lo que habían cultivado internamente. Había una fe guardada dentro de mí. Fue en ese momento que me di cuenta de que ese evento no tenía la intención de destruir a todos de la misma manera. En realidad, buscaba revelar quién estaba verdaderamente preparado y quién se dejaba llevar por ilusiones. Era un proceso de separación, como dice la Biblia, donde el trigo se distingue de la cizaña. Aquellos que edificaron sus vidas sobre la roca, conforme a la enseñanza de Jesús, se darían cuenta de que no estaban tan amenazados como imaginaban. La perspectiva se transformó, y entonces presenciaron el segundo evento. Jesús lo llamó despertar de la conciencia. Lo que presencié fue un fenómeno extraordinario. Millones de personas despertando al mismo tiempo. No se trataba de una reacción a eventos externos, aunque algunos de ellos pudieran estar ocurriendo, sino de un profundo despertar interior. Era como si una conciencia colectiva estuviera emergiendo, sacando a la luz un recuerdo de lo que realmente importa en la vida
y una convicción de que muchos estaban siguiendo un camino equivocado. Él fue testigo de esta transformación en todos los rincones, en los suburbios adinerados y en las ciudades necesitadas, en países desarrollados y en naciones en desarrollo, tanto en iglesias como en entornos de trabajo seculares. Observó a personas desconectando sus dispositivos y por primera vez en años, realmente se volvió hacia sus familias, mirándolas a los ojos con atención y cariño. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas hacen preguntas desafiantes sobre sus vidas? Así es como me gustaría ser recordado. Siento un profundo orgullo por cómo utilicé mi tiempo, pero también reconozco que, en muchas ocasiones, perseguí objetivos que, a primera vista, parecían prometedores. Sin embargo, esos logros terminaron dejándome con un sentimiento de vacío interior. ¿Qué haría de diferente si supiera que este sería mi último año de vida? ¿Qué cambios haría? ¿Qué realmente priorizaría? Y lo más importante, ¿cómo se desarrollaría esto, paso a paso? Comencé a darme cuenta de cómo la conciencia estaba despertando en todo el mundo a mi alrededor. Recuerdo ver a la voz, emocionada, llamando a sus nietos, compartiendo sentimientos y reflexiones que antes parecían olvidados. Permíteme compartir lo que realmente tiene valor. Has sido testigo de personas en busca de aquellos a quienes habían herido, pidiendo humildemente perdón de corazón. Has visto matrimonios que, con esfuerzo y amor, lograron reconciliarse. Observó amistades siendo restauradas, renaciendo con nuevos lazos. Y vio individuos alejándose de empleos que comprometían su integridad en busca de un camino más alineado con sus principios. Una transformación silenciosa y profunda comenzó a desarrollarse, lejos de los focos de las noticias y de las discusiones en las salas de reuniones corporativas. Millones de personas, de manera privada y discreta, decidieron romper con la rutina del piloto automático. Optaron por dejar atrás la mentira cómoda y comenzaron a buscar lo que es genuino, en lugar de lo que es solo conveniente. Jesús me reveló que este despertar tendría el poder de sacudir sistemas que dependen de la apatía de las personas. Cuando la conciencia se ilumina, ya no hay espacio para la tolerancia a la deshonestidad. La manipulación deja de ser aceptada. Antes de continuar, solo una petición: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Buscas la verdad, en lugar de conformarte con mentiras que traen consuelo. Has observado familias reuniéndose para dialogar sobre temas que evitaron durante tanto tiempo. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Son conversaciones sinceras, aquellas en las que finalmente se expresan sentimientos y pensamientos que siempre han causado miedo de ser revelados. He observado a personas tomando decisiones valientes para vivir con integridad, incluso cuando eso significaba sacrificar sus empleos o estatus. Fue fascinante percibir cómo este despertar se propagaba de forma exponencial, de persona a persona, como una luz que se transmite de mano en mano, hasta que finalmente iluminara todo el mundo. La tercera visión que tuve reveló lo que Jesús se refería como la respuesta de la tierra. Diferente de las dos primeras visiones, esta era más turbulenta e intensa. Él me mostró eventos naturales desarrollándose con una fuerza impresionante. Tormentas violentas, terremotos en lugares inesperados donde raramente ocurren, patrones climáticos sin precedentes, actividad volcánica intensa, inundaciones devastadoras en algunas regiones y sequías severas en otras. Mientras contemplaba la naturaleza revelando su impresionante y al mismo tiempo aterradora fuerza, no pude evitar cuestionarlo. ¿Es esto un castigo? ¿Está Dios enojado? ¿Sería este un juicio sobre la humanidad? Él me miró con serenidad y respondió: no, hijo mío. Se trata de consecuencia y comunicación. Cuando la humanidad pierde su equilibrio, cuando la avaricia se sobrepone a la sabiduría, y cuando corporaciones y gobiernos desatienden la salud del planeta en nombre del lucro y del poder inmediato, la Tierra responde. No por intención, tal vez, pero por consecuencia.
como un organismo que envenenado lucha contra la toxina que lo amenaza. El sistema, que había sido mal utilizado, comenzó a presentar fallas. En medio de esto, fui testigo de un evento natural de gran magnitud que se desarrolló en noviembre. No quiero entrar en detalles, ya que no estoy seguro de qué evento ocurrió o dónde exactamente, pero su presencia era inconfundible. Era tan impactante que nadie podía ignorar. Su influencia se extendió por todo el planeta, capturando la atención de todos. No se trataba del apocalipsis que conocemos, sino de una señal inequívoca, una alerta vibrante, un recordatorio de que la humanidad está inserta en un sistema mucho mayor. No estamos por encima de la naturaleza. Aunque tengamos cierto dominio sobre la Tierra, esto nunca fue concebido para ser una exploración desenfrenada o una mera extracción de recursos. De hecho, nuestra relación con el planeta debería estar guiada por la administración cuidadosa y la responsabilidad. Y Jesús me habló de algo que me sorprendió profundamente, algo que transformó mi manera de entender el mundo. Él dijo que aquellos que tienen oídos para oír percibirán estas señales de la naturaleza no como maldiciones, sino como invitaciones. Invitaciones para vivir con más atención, para respetar el equilibrio y para recordar que todo está interconectado. Mientras la situación se desarrolla, habrá quienes entrarán en pánico, otros que optarán por la negación y algunos que, en lugar de reflexionar, elegirán culpar a los demás por lo que está sucediendo. También habrá quienes intenten aprovechar la situación con fines políticos. Sin embargo, entre todos ellos, existirán aquellos que alcanzarán un momento de claridad. Estos comprenderán la importancia de su responsabilidad con respecto a la tierra que los sostiene, despertando a la necesidad de cuidar y proteger nuestro planeta. Y, a partir de esa comprensión, surgirá una nueva manera de vivir, una manera que respeta el planeta, que busca el equilibrio en lugar de la explotación, que reconoce a la humanidad como parte integral de la naturaleza y no como algo separado de ella. Así, surgió la cuarta visión, y Jesús afirmó que esta era la más importante de todas. Miguel, presta mucha atención a esto. Esta es la clave para todo. Es el momento en que los corazones se vuelven. Aquí reside la verdadera revelación del corazón. Lo que me reveló fue la imagen de millones de personas alrededor del mundo, pasando por una transformación interna intensa, todas al mismo tiempo. Era como si un despertar espiritual estuviera ocurriendo simultáneamente en toda la humanidad. Un llamado a algo más profundo y significativo. Una voz silenciosa comienza a hacer preguntas que han evitado durante años. ¿Para qué vivieron? ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué haría diferente si tuviera la oportunidad de empezar de nuevo? ¿Quién soy yo? Además de todos los roles, responsabilidades y logros que cargo. Era como presenciar a personas despertando de un largo y cansado sueño, redescubriendo quiénes son realmente. Más allá de todo lo que la sociedad les impuso, observé esta transformación manifestarse de diversas maneras. Un ejemplo destacado fue el de un empresario en Nueva York, sentado en su mesa, que, de repente, se dio cuenta de que su éxito, en realidad, parecía vacío. En Londres, una madre observa atentamente a sus hijos y toma la decisión de ser más presente en sus vidas. En Kenia, un profesor reflexiona sobre su práctica y se da cuenta de que, aunque ha enseñado muchos hechos, le falta transmitir sabiduría. Mientras tanto, en Ayo, una agricultora decide vivir con más integridad, incluso si esa elección significa renunciar a ganancias. Un joven comenzó a darse cuenta de que los elogios y el estatus que tanto valoraba parecían vacíos, desprovistos de significado. Fue testigo de personas viviendo experiencias espirituales profundas, momentos que desafiaban cualquier explicación material. Esa observación despertó en él una sensación inquietante. Había algo más en la vida, algo más allá de lo que le habían enseñado. Una sed por algo verdadero que toca la esencia del ser. Jesús nos enseñó que esta revelación se manifestaría de maneras distintas para cada individuo. Para algunos, sería el reencuentro con la fe que habían dejado atrás. Para otros,
representaría una inmersión más profunda en la fe que, a lo largo del tiempo, habían descuidado. Para muchos, será un verdadero despertar espiritual. Sin embargo, lo que une a todos es que, en noviembre de 2025, millones de personas sentirán simultáneamente un profundo llamado en busca de significado, de conexión y de Dios. Esta es la fuerza más poderosa que puedo liberar. Jesús me reveló que cuando la conciencia se despierta y los corazones se vuelven transparentes, las personas comienzan a recordar lo que realmente importa. En ese momento, los sistemas que se sustentan en la manipulación comienzan a desmoronarse. No a través de la violencia, sino por la decisión de personas que optan por vivir de manera diferente, eligiendo la verdad en lugar de la conveniencia, priorizando las relaciones en detrimento de las posesiones y valorando la integridad por encima de las ganancias. Cuando millones de personas toman esta decisión al mismo tiempo, el mundo se transforma. En una de mis visiones me di cuenta de algo fundamental. Jesús me reveló que estos 4 eventos están profundamente entrelazados. Esas no eran solo ocurrencias aisladas, formaban parte de una transformación mucho más amplia. El colapso del sistema financiero sería el catalizador para el despertar de la conciencia en innumerables personas. Cuando la fe en los sistemas que sustentan sus vidas se desvanece, surge un impulso para cuestionar, para buscar respuestas más profundas. El despertar de la conciencia se volvería más profundo y se expandiría a medida que la Tierra comenzara a revelar su respuesta. Los fenómenos naturales servirían como catalizadores para un renacimiento espiritual. Las personas comenzarían a ver la naturaleza como una voz que clama por atención. Y así, la revelación del corazón comenzaría a expandirse, fortaleciendo a cada uno de los otros 3. Aquellos que tuvieran sus corazones despiertos reaccionarían de manera distinta al colapso económico. Se unirían, ayudándose mutuamente. Verían los fenómenos naturales no solo como desastres, sino como señales que traen mensajes importantes. Era como observar dominós dispuestos con precisión, explicó, organizados de tal manera que, al derribar uno, todos los demás caen en una secuencia de transformación. No era un plan para causar destrucción, sino una estrategia para transformar todo, guiando cada elemento hacia el alineamiento con la verdad. Esos eventos no son meras coincidencias, Miguel. Están entrelazados en un patrón que permea el propio tejido de la creación. Cuando la humanidad se aleja de su verdadero camino, levantando sus cimientos sobre la arena durante demasiado tiempo, la naturaleza, la conciencia y las consecuencias se unen para traer a las personas de vuelta a lo que realmente importa. Mientras las visiones se disipaban, me veía nuevamente en aquel lugar deslumbrante al lado de Jesús. Fue entonces cuando comprendí, con una claridad cristalina, el motivo por el cual Él me trajo de vuelta. Necesitaba ser un testigo de esto. La humanidad no necesita más una voz incitando al miedo, me dijo Él. Ya han oído hablar del miedo durante demasiado tiempo. El pavor ya se ha instalado en sus corazones. Lo que realmente necesitan es a alguien que les revele la verdad, una verdad genuina, presentada con amor, compasión y esperanza. Alguien que tenga el valor de afirmar, sí, las cosas están cambiando. Sí, el mundo que conociste está enfrentando grandes desafíos. Pero no te engañes, esto no es el fin. No se trata de un castigo, ni de la ira de Dios siendo desatada. En realidad, estamos ante el inicio de algo mucho mejor. Es exactamente por eso que hemos estado orando. Así es como lo que es falso finalmente se deshace, mientras que lo que es verdadero se mantiene firme. Esa es la esencia de la transformación. Este es el camino que nos lleva de vuelta a casa. Sentí su mano reposar en mi hombro, un toque que trascendía lo físico y se conectaba con lo espiritual. Tenía plena conciencia de que estaba siendo enviado de vuelta. Sabía exactamente lo que necesitaba hacer. El peso de esta responsabilidad se instaló sobre mí como un manto, pero, a diferencia de una carga, no me oprimía. Se sentía pesado, sí, pero cargado de propósito. 1000 preguntas bullían en mi mente, pero,
Antes de que pudiera articularlas, parecían disiparse en el aire. Lo que tenía claro era una cosa: Jesús no me revelaba estas verdades para sembrar el terror o provocar pánico en las personas. Él me estaba revelando el motivo de su confianza en la capacidad de las personas para enfrentar la verdad. Con esto, me mostraba que noviembre de 2025 se está acercando rápidamente y que todos necesitan estar listos para lo que está por venir. No se trata solo de búnkeres y suministros, aunque la preparación práctica es importante, y tener una despensa abastecida con recursos es útil. La verdadera preparación ocurre en nuestros corazones. Es fundamental que estemos anclados en lo que realmente importa, conectados a algo más profundo que las circunstancias que nos rodean, conectadas a Dios, conectadas entre sí, conectadas a su propia conciencia. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba siendo arrastrado de vuelta, como si un hilo invisible me empujara hacia algo que no podía ver. La luz comenzó a apagarse, y con ella, la paz comenzó a alejarse. La armonía perfecta, antes tan presente, comenzó a desvanecerse. Fue entonces cuando escuché a Jesús pronunciar sus últimas palabras. Su voz, aunque distante, sonaba con una claridad sorprendente. Diles que usamos más de lo que pueden imaginar. Diles que estos 4 eventos no representan el fin del mundo, sino un nuevo comienzo, un renacimiento. Invítalos a preparar sus corazones, además de sus suministros. Inspíralos a despertarse mientras aún tienen la oportunidad. Diles que estoy aquí, llamando. Estoy tocando la puerta de sus corazones, esperando una respuesta. Para aquellos que abren sus almas y recuerdan lo que realmente importa, que eligen la fe en lugar del miedo, habrá una paz y un propósito que el mundo no puede ofrecer, y mucho menos quitar. Me atraganté y abrí los ojos. La transición fue abrupta y dolorosa. Estaba acostado en una cama de hospital rodeado de monitores, rostros ansiosos y el incesante sonido de máquinas pitando a mi alrededor. Un médico de emergencia se acercó, examinando mis pupilas con una luz intensa. 2 enfermeros se movían rápidamente, ajustando los monitores y revisando mis signos vitales con una precisión casi automática. En un rincón de la sala, uno de mis compañeros bomberos se concentraba, hablando por radio y transmitiendo información crucial. Los médicos entraban y salían a un ritmo acelerado, como si el tiempo fuera un enemigo a vencer. Y, en medio de toda esa agitación, un pensamiento insistía en repetirse en mi mente. Yo había experimentado la muerte clínica. Mi corazón dejó de latir y mi actividad cerebral cesó. Durante 14 minutos estuve completamente muerto. Los paramédicos que llegaron al lugar me contaron más tarde que no pudieron encontrar mi pulso. No había nada a mi alrededor. Y aún así, allí estaba yo, pleno de vida, respirando con conciencia, curado de formas que desafiaban la comprensión de cada médico que me examinaba. Mis heridas, que debieron haber sido fatales, contaban una historia diferente. El impacto que destruyó mi cuerpo al chocar con los escombros debería haberme llevado a la muerte instantáneamente. Tenía fracturas mínimas, sin ningún sangrado interno significativo y, afortunadamente, ningún daño permanente. Para los médicos, la situación era considerada imposible, pero mientras yo estaba acostado en esa cama de hospital, herido, sintiendo dolor y, sobre todo, muy vivo, todo lo que podía pensar era en lo que Jesús me había revelado. Mi mente estaba completamente absorta en noviembre. La responsabilidad que ahora pesaba sobre mis hombros era inmensa. Necesitaba compartir este mensaje antes de que fuera demasiado tarde. Esto sucedió hace apenas 8 días. Han pasado 8 días desde mi recuperación y todavía estoy inmerso en un torbellino de emociones y reflexiones sobre lo que viví. Desde entonces, he aprovechado cada momento libre para intentar entender e integrar esta experiencia. Estoy en constante batalla interna, confrontando lo que sucedió con todo lo que considero verdad. Pongo a prueba esta vivencia en relación con la ciencia médica, mi fe y la lógica que siempre ha guiado mi vida. Y ahora, estamos en los primeros días de noviembre.
exactamente como Jesús me reveló. A medida que reflexiono sobre esto y medito más profundamente, la experiencia se vuelve cada vez más vívida, no menos real, sino más intensa y palpable. Mi cuerpo se está comportando de maneras que continúan sorprendiendo a los médicos que me examinan regularmente. No pueden encontrar una explicación para mi recuperación, pero mi espíritu ha sido profundamente transformado por lo que viví en ese umbral entre la vida y la muerte. Soy una persona diferente ahora. Mi forma de ver el mundo ha cambiado. Mis prioridades se han transformado. Mi entendimiento sobre mi propósito ha adquirido una nueva dimensión. Siento la necesidad de compartir esto en este momento, ya que ya estamos en noviembre de 2025, y los eventos han comenzado a desarrollarse de manera intensa. Estamos en los primeros días de este mes tan importante, y es fundamental que comprendas lo que está sucediendo a nuestro alrededor en este preciso momento. No se trata de entrar en pánico o tomar decisiones precipitadas. Tampoco es el momento de acumular suministros, construir refugios o dejarse dominar por el miedo. Prepárate entonces. Es hora de construir una comunidad sólida, fortalecer tu corazón y prepararte para ayudar a aquellos que se sienten asustados. Los sistemas financieros están a punto de pasar por grandes turbulencias. Esta fase se está acercando. La conciencia de la humanidad está a punto de despertar, independientemente de si estamos listos para ello o no. La Tierra se manifestará a través del clima, de fenómenos naturales y de eventos inesperados. Millones de corazones se verán confrontados con sus propias verdades, obligados a reflexionar sobre quiénes son realmente y en qué creen verdaderamente. Esto no sucede por casualidad. No se trata de causa o castigo. Es un viaje de transformación y evolución, y tú tienes un papel fundamental en este proceso. No eres solo un espectador, eres un participante activo. Como Jesús me enseñó, no necesitas enfrentar esto solo. Debes unirte a algo más grande, a una comunidad de personas que ven el mundo con claridad, que se apoyan mutuamente, que ofrecen consuelo, y que se aferran a lo que realmente importa cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Invita a alguien en quien confías para escuchar esta historia. Comparte con las personas que forman parte de tu vida. Involúcrate en una conversación sincera sobre lo que está sucediendo a tu alrededor. No dudes en hacer esas preguntas desafiantes. Prepara tu corazón desde ya, pues noviembre ha llegado y los eventos comienzan a desarrollarse. Lo que Jesús me reveló no fue un plan de destrucción, sino una propuesta de transformación. No se trataba de castigo, sino de un despertar. No era el fin, sino el comienzo de algo nuevo. Para aquellos que optan por ver de esta manera, que prefieren la fe al miedo, que eligen la comunidad en lugar del aislamiento, que abrazan la verdad en lugar de la ilusión, hay un camino iluminado por delante. Noviembre de 2025 no será un mes de terror, sino un período de intensa transformación espiritual. Será un tiempo en que los falsos cimientos serán finalmente revelados, mientras que los verdaderos se mantendrán firmes e inquebrantables. Jesús me pidió que compartiera contigo que Él está llamando a la puerta de tu corazón, esperando ansiosamente, llamando por ti. Para aquellos que deciden abrir sus corazones y reconectarse con lo que realmente importa, que optan por la fe en lugar del miedo, habrá una paz y un propósito que el mundo no puede ofrecer y tampoco puede quitar. Este es el mensaje que me fue revelado durante esos 14 minutos entre la vida y la muerte. Es una verdad que siento la necesidad de compartir. Noviembre ha llegado y estamos a punto de vivir el inicio de eventos significativos. Prepárate, no solo con tus recursos, sino también con tu corazón. Cuando los cimientos frágiles se desmoronan, solo aquello que ha sido edificado sobre la roca se mantiene firme. ¿Qué testimonio profundo y transformador es este? La Biblia nos alerta sobre esta verdad poderosa en Hebreos, capítulo 12, versículo 27. Solo aquello que es inquebrantable permanecerá. Agradezco inmensamente, Miguel,
por compartir con nosotros esta experiencia tan impactante y urgente. Y a ti que nos has acompañado hasta aquí, que las bendiciones de Dios te alcancen y te fortalezcan en este tiempo profético. Prepara tu corazón, no solo tus recursos. Construye tu vida sobre la roca y no sobre la arena. Nos encontraremos en el próximo video. Recuerda, las señales no deben causar pánico, sino invitarnos al despertar. Vive con fe, vive con propósito, vive siempre preparado.